nuestra querida Roma dependía de sí sola para su clasificación a Champions League. No era un reto sencillo en absoluto, obviamente, pero dependía de sí sola. Y se falló. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén bien. No podría decir yo que estén fenomenal, ya que en efecto el día de hoy que estoy grabando este video se dio el partido de la Roma, o más bien del Atalanta contra la Roma. La Roma enfrentaba al conjunto de Bérgamo en calidad de visitante. Entonces, esto en cualquier circunstancia en los últimos años ya representa de por sí un auténtico partidazo, en donde las posibilidades para la victoria de la Roma pues eran bastante bajas. O sea, es decir, llevamos, me parece, un récord bastante negativo contra el Atalanta en los últimos años. Y bueno, no es para menos. O sea, no es como que digas, bueno, pero es que fue un factor suerte o lo que quieras, ¿no? Estamos hablando del trabajo de Gasperini y un equipo en general que ha jugado muy bien los últimos años. No por nada se ha clasificado las últimas veces con regularidad a la UEFA Champions League y ha mostrado desempeños de muy buen nivel, poniendo cara frente a rivales de bastante jerarquía, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Gasperini y sus jugadores, no hay pero absolutamente nada como para demeritar. Ahora bien, la Roma llegaba a este partido con un saborcito de, güey, ojito. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la Roma se le dieron las cosas. O sea, por ahí la Juventus y la Lazio, lo que más convenía era ya sea que la Lazio ganara o que la Juventus lo empatara al final, perdón, al revés, que la Lazio lo ganara, no sé, pero por ahí la victoria de Juventus era lo que menos le convenía a la Roma. Pum, terminan empatando el partido. Por lo tanto, la Roma era libre de, si ganaba su partido, dependía de por sí sola por su clasificación a Champions League. Entonces se le da ese partido. También la Fiorentina termina perdiendo contra el Venecia, o sea, quedando ya un poquito más relegada en ese aspecto. El Bologna perdió contra el Milan. El Milan se acerca, pero aún está bastante lejos. Entonces, básicamente los resultados se dieron de modo que si la Roma ganaba, se acababa la historia y la Roma era número 4 en liga, por lo tanto clasificaba a UEFA Champions League, claro, a espera de 2 jornadas más, pero el punto es que ya dependía de nosotros, básicamente. Entonces, bueno, llegamos a este partido, insisto, nada fácil. O sea, no porque la Roma ya tuviera los resultados que se le acomodaron, pero no significaba que el Atalanta se iba a dejar. O sea, a final de cuentas, el Atalanta, si bien no es como que se estuviera jugando su puesto de forma crucial para la próxima Champions League, este partido lo consolidaba para que ya nadie le pudiera quitar su lugar en Champions. Entonces era obvio que no le iba a poner nada fácil. Bueno, para este partido Ranieri pues tenía básicamente a todos los jugadores, menos pues 3 jugadores pues muy marcados, ¿no? El primero, pues bueno, ya lo sabíamos, que era Paulo Dybala, que si bien estaba en el banco de suplentes, como en varios partidos que ha estado con la Roma, pues es normal que pues no estuviera contemplado como tal, porque es un jugador que se sometió a una cirugía y que está acompañando al equipo más por un tema anímico que porque fuera una opción real, ¿no? El segundo jugador fue Pellegrini, que se lesionó durante entrenamientos en la semana y no lo íbamos a tener, me parece. Ya no sé si los últimos 2 partidos también va a estar fuera, pero me parece que por ahí va la cosa. Ahora, que Pellegrini no esté, pues no marcaba absolutamente nada. Pellegrini no viene aportando nada en los últimos partidos, entonces pues no repercutía mucho. Y el tercero era un completo fantasma, y es un tema que sí me gustaría tocar con ustedes porque no sé qué opinan en este aspecto. Y es que no contaban, entre comillas, con un jugador argentino mediocampista campeón del mundo llamado Leandro Paredes. Y sí, Leandro Paredes pues básicamente no ha pintado en los últimos partidos de Roma. Y tú dirás, bueno, a ver, ¿cuál fue su última actuación?
actuación. Su última actuación fue contra la Lazio en el derbi romano, en donde fue titular y de hecho, salió al primer tiempo porque le sacaron una amarilla bastante tonta. Ranieri no quiso arriesgar, lo cambió al medio tiempo y desde ahí no ha vuelto a tener minutos. Tú dirás, bueno, pero es que a lo mejor lo está castigando por algo extra cancha, porque en ese partido contra la Lazio esa amarilla pues fue, no sé, para Ranieri fue algo muy tonto y le está dando por ahí una reprimenda, por ahí no lo sé, pero no, la realidad es mucho más cruda en el aspecto de que no repercute en el fútbol. O sea, ya pasa por un tema, me parece que de una orden de presidentes, y es que en el contrato de Leandro Paredes hay una cláusula en la cual se dice que si juega cierta cantidad de partidos, la Roma le tiene que pagar un bono de 2 o 2.5 millones a su equipo de donde prevenía, que en este caso era el Paris Saint-Germain. Entonces esta cláusula está a nada de activarse. Si Leandro Paredes suma un minuto más en cualquier partido en la Roma hasta finalizar la temporada, la Roma tendría que pagar esos 2.5 millones. Entonces eso es algo que obviamente la Roma desde más arriba no quiere, y por más que Ranieri diga que yo pongo a quien yo quiera y a mí nadie me impone, en estas circunstancias pues la Roma optó, yo me imagino que también pues sí, con un acuerdo ya previo entre Paredes y Ranieri, optan por no utilizarlo. Es decir, Paredes está a disposición, entrena con regularidad, incluso renovó contrato, pero no es una opción. Y creo que Paredes lo sabe. O sea, Paredes ya debió de haber sido avisado de esta situación, y para Paredes pues fue como de ok, pues yo hago lo que el club me pida, si es lo que quieren, adelante, porque si no, no hubieran renovado. Esta situación sí o sí se platicó antes de su renovación. Entonces lo más seguro es que el jugador aceptó, es una orden de arriba, y Ranieri también en mutuo acuerdo dijo, ¿sabes qué? Pues dentro de lo malo es que no venimos jugando mal, incluso sin Paredes en el campo. Entonces, pues bueno, ahí teníamos, estas eran nuestras principales 3 bajas. ¿Cómo planteó el partido la Roma? Como lo había estado haciendo antes, con doble punta, con Shomurodov y Dovi, que para mí era la mejor opción a la hora del ataque, con Soulé detrás, que venía estando en un muy buen nivel, y sustituyendo en este caso a Pellegrini por justo Soulé, ¿no? Soulé era el jugador que podía estar ahí más o menos desequilibrando y acompañando a los delanteros, caso que Pellegrini no había hecho en los anteriores partidos. En el medio campo, Cristante y Koné, bien abiertos, en este caso Angelino y Rensch, cosa que pues sí me sorprendió que Rensch fuera como el elegido, porque no lo hizo nada bien, o sea, debo de decir que no lo hizo nada bien, pero bueno, vamos a entrar justo en el tema de lo que fue el partido. El partido fue, al principio se sentía complicado, pero mucho, o sea, en serio, el Atalanta atacaba de forma muy bestia y la Roma como que se sabía la víctima, ¿no? Y es como de, güey, este es el partido en donde la Roma, si hay un partido en donde los jugadores tienen que ir a dar todo, el 110% en este, ¿no? Porque es el partido más complicado. Sí, todavía a la vuelta tenemos el Milan, que el Milan no es un caramelito en dulce, pero lo recibimos en casa. Probablemente el Milan venga de ya ganar su partido contra el Bologna en la Copa Italia y asegurarse su campeonato y su pase a Europa League. O sea, lo podríamos encontrar de cierta forma más relajado, o sea, un partido más relax, pero este Atalanta, la verdad es que estaba jugando y se enfrentó a una Roma que se sintió víctima en los primeros minutos. El Atalanta se hizo con el control del balón, la Roma, por más que intentaba hacer un poco su fútbol, no lo pudo conseguir, y así vino el primer gol del Atalanta. O sea, el Atalanta a final de cuentas empezó a jugar al fútbol y se la dio a quien más sabe de su delantera, que es Lookman. Y Lookman, la verdad es que se comió totalmente a la defensa de la Roma, más en específico a Rensch. Rensch nunca le supo hallar, nunca supo, o sea, literalmente Lookman con una maiga así, mira, de voy para acá, o sea, ni siquiera fue que hizo una pirueta que se aventó aquí la de Zidane, no, con un mero amague, pum, dejó a Rensch, se fue a Pekín Rensch y volteó y gol. Y es como de, y empezamos bastante mal. Ahí yo ya decía, ay, por Dios, porque a la Roma, pues quieran que no, lo que más le convenía era la victoria. Entonces ya tener el 1-0 en contra es como de,
no, porque pues, o sea, de por sí tenemos que empatar y luego ganar, o sea, ya de por sí la Roma tiene que anotar 2 goles, y la Roma su mejor fútbol que despliega es cuando no le hacen gol, es un fútbol que lo hacen bien, se suelen defender bastante bien, pero aquí la verdad es que Lookman, pues sí, la verdad fue un total problema para la defensa, no supieron contenerlo, y pues si bien no hizo tanto daño así como muchas jugadas, las pocas que tuvo, pues acabaron en gol, ¿no? Dicho de paso, él anota el primero y es clave también para el segundo gol. Bueno, al poco tiempo el Atalanta empezó a seguir jugando como sabe. La Roma pues obviamente como que dijo, güey, pues vamos nosotros, ¿no? Pero el Atalanta dijo, perrita, aquí mandamos nosotros, y siguió el Atalanta atacando. La Roma como que no sabía muy bien ni cómo atacar, porque el Atalanta no bajaba los brazos, y yo dije, güey, donde aquí nos anoten el segundo, pues ya la Roma se va a decaer totalmente, y esto potencialmente puede acabar en una goleada. Afortunadamente esto no pasó, ya que en una jugada a balón parado, Cristante, ¿cómo describir a Cristante? Es un jugador que a mí en lo personal sigue sin gustarme, pero de vez en cuando aparece, y hay que decir que aparece en momentos importantes. O sea, cuando menos te lo esperas, en un partido en donde lo necesitas, Cristante de repente te hace un gol. Entonces ese fue el caso del día de hoy. Empata la Roma y la Roma revive. Ahí el Atalanta como que lo agarraste medio en la pendeja, y ahí es como de, güey, es el momento de seguir actuando. La Roma recupera el balón y le hace un muy buen cierre de primer tiempo al Atalanta. No se logra conseguir un segundo gol, pero bueno, se cierra bastante bien, y tú dices, bueno, primer tiempo 1-1, hay posibilidades, sabiendo que la Roma sí o sí necesita ese segundo gol, necesita acabar primero, bueno, ganarse esos 3 puntos y acabar cuarto, digamos, en esa pole position por el cuarto lugar para que se clasifique a UEFA Champions League. Y entonces, bueno, inicias el segundo tiempo, y aquí fue algo que me sorprendió bastante. O sea, hubo 2 cosas, yo creo, que me sorprende de la Roma. Una para bien y la otra para mal. La primera, vamos a empezar por lo bueno. El Atalanta llegó un momento en donde dejó de jugar a lo Atalanta. No sé si me explico, pero el Atalanta es un equipo que regularmente presiona bien, presiona alto, recupera el balón, sale jugando, intentan realizar triangulaciones para sus delanteros, y a la hora de gambetear sus jugadores también son muy buenos. Bueno, de repente como que el Atalanta como que se desesperó y empezó a jugar mal, y la Roma le quitó el balón. Entonces era como de, ok, o sea, por primera vez, por lo menos yo en bastante tiempo estaba viendo a una Roma dominar al Atalanta. No todo el partido, no ni siquiera 45 minutos, pero al menos sí 10, 15, 20 minutos, que en tiempo de juego es bastante. O sea, el Atalanta de repente se sintió como acorralado, y la Roma era quien estaba tomando posición. Y yo dije, güey, aquí sí o sí Ranieri pegó un grito y dijo, ¿saben qué? Si hay una oportunidad para que ustedes se maten, chingada madre, es esta. Y fueron y allá, y lo intentaron y lo empezaron a dar todo. Y luego hay una segunda cosa que es la mala, y es el tema de que Ranieri nada más no supo cómo contener a Lookman. Insisto, Lookman no es como que fuera un jugador super ultra mega desequilibrante que cada vez que la tenía era oportunidad de gol. No tanto así, pero es cierto que cada vez que la tenía no se la quitaban. O sea, no podían. Y Lookman creo que hasta cierto punto desaprovechó esta parte de que los de la Roma están cagados cuando la tenía él. Pero sí, cada vez que tenía el balón, hacía algo, daba para atrás, pasaba para adelante. Lookman hacía lo que quería. Afortunadamente no se encendió y empezó a hacer gol tras gol, pero yo creo que si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho sin tanto problema, porque Rennes estaba totalmente perdido. Entonces, pues aquí ese fue el segundo grave problema, o bueno, el segundo problema, o el principal problema más bien de la Roma del segundo tiempo. Si bien hubo una virtud en contrarrestar el juego del Atalanta, pues lo malo fue totalmente el hecho de que no supieron cómo detener a Lookman, y Ranieri me parece que no tampoco tenía mucha idea. Ahora, dicho esto, la Roma atacando mejor, llega un momento en donde le cometen un penal a nuestro mediocampista francés Manu Koné. ¿Era penal? ¿No era penal? Para mi punto de vista,
Para mí sí, para mí era un penal. No muy claro, no que digas, güey, penalazo, no, pero era penal. Era penal porque a final de cuentas el jugador intercede en el camino de Manu Koné, lo toca con el muslo y pues nada, penal. De hecho el árbitro marca penal y lo mandan llamar del VAR. Decisión me parece rara porque el árbitro está de frente viendo la jugada y como que lo llaman para decir, oye, pues no sé yo, a lo mejor ves mal, pero ven a ver, ¿no? Y el árbitro todavía va ahí de pendejo, le hace caso, ve la jugada en cámara lenta y claro, en cámara lenta pues se logra percibir. Yo no sé si el árbitro termina declinando esta parte porque piensa que Koné se pudo haber frenado, pudo haber saltado el pie y no seguir avanzando para no caerse. Yo creo que más o menos va por ahí. Pero ahora, dicho esto, ¿por qué Koné tendría que quitarse? O sea, si el jugador le está poniendo la pierna enfrente y Koné va sobre un punto, sobre un objetivo, una trayectoria y termina chocando con él, pero porque el otro le puso el pie enfrente, pues güey, eso es penal. Bueno, yo no voy a criticar en este video de que la Roma haya perdido por el tema del penal, porque me parece que por ahí no van las cosas. Para mí van por otra cosita que todavía no he mencionado. Entonces pues nada, no le cobran el penal a Manu Koné y se reanuda el partido como si nada. La Roma creo que desde ahí pues ya medio se vino cabizbajo y pues nada, el partido siguió con unas por otras y justo el partido estaba para eso, de que lo iba, o sea, todos sabíamos que iba a caer un segundo gol. ¿De quién? Esa era la pregunta. Podía caer del Atalanta o podía caer por parte de la Roma. A final de cuentas termina cayendo el gol por parte del Atalanta. Una vez más Lookman hace una jugada en donde no pudieron detenerlo por ese lado. Está muy cagado porque justo Ranieri un minuto antes había cambiado a Rensch por Pisili, y Soule era el encargado de esa banda. O sea, es decir, justo cuando reacomodó Ranieri para ya evitarse la parte de Lookman, o sea, al minuto Lookman dijo, hijo mío, la acabas de cagar y órale, y puso ahí un pase y gol del Atalanta. Entonces para mí ya ahí hubo una mala lectura de cómo jugarle el partido, por lo menos en esa zona del campo al Atalanta, con un Lookman que no sabía ni cómo frenarlo. Entonces había formas, creo que había maneras para poder marcar a Lookman sin que hiciera tanto daño y Ranieri no le supo dar en el blanco, ¿no? Bueno, ¿perdimos por el tema de Lookman? No. ¿Perdimos por el tema del penal que no se le cobra a la Roma? Para mi gusto, no. Claro, ustedes son libres de opinar y aquí abajito pueden decirme esto, aquello, lo otro. ¿Qué es lo que pasa para mí? Y es que llega un momento en donde los jugadores tienen que imponer su nivel futbolístico y no hay oportunidades de fallo. En toda la temporada tienen un total de 38 partidos. 38 partidos entre los que puedes hacerte flojo en uno de ellos, marcar un hat-trick al segundo y nada. Y hay partidos en donde no puedes darte por vencido. Partidos en donde la primera que tienes, tú tienes que tener mentalizado de que tienes que hacer gol, de que tienes que dar un pase, de que no tienes que fallar. Y creo que este era uno de esos partidos. Creo que el obligado de cada temporada o de todas las temporadas pues es el derbi, ¿no? Contra la Lazio. Cada vez que jugamos contra la Lazio, los jugadores, hay que decirlo, regularmente juegan bien y no fallan, ¿no? Pero si hay otro partido en donde se están jugando un chingo, era este. Y la Roma tuvo oportunidades. Shomurodov tuvo por ahí una. Dobbik creo que se mostró un poco, si bien yo no diría que jugó mal, le faltó mostrar presencia en el campo, cosa que es ya una reiteración del ucraniano en algunos partidos. Manu Koné en el primer tiempo tuvo prácticamente un penal en movimiento y no le creo que no sepa rematar. No le creo que justo en esa oportunidad frente al Atalanta, jugándote la Champions, carajo, no sé qué intenta hacer, intenta un control, no sé qué intentó, no le pega al balón y la oportunidad se pierde. Soule totalmente perdido a la hora de decidir ese último pase, no termina jugando mal, pero termina jugando a secas. O sea, la Roma en general, para que me entiendan, jugó bien el partido contra el Atalanta,
pero las individualidades fallaron y fallaron de forma fea. Y si había un momento en el cual no podías fallar estas individualidades, era en este, carajo, era en este. O sea, Soulé, no me puedes decir que de 5 tiros de esquina que tienes, tiras 3 a la mierda, desperdicias 3 a la chingada y tienes un tiro, el otro se abre el espacio, Soulé le pega a la chingada, o sea, le pega muy mal. Entonces, para eso, si sabes que ahorita no andas fino, mejor pasa el balón. Soulé tuvo varias oportunidades en las cuales podía pasar el balón o tirar mejor y terminó tirando la pelota a la mierda. Insisto, Dobbik le falta presencia. Range, un escándalo, no pudo contra Lookman en ningún momento, y a la hora de que intentaba desbordar o ir a atacar, tampoco sumaba. Cristante, eres un jugador que, si bien hace el gol, al final del partido pues ya empezaba a tener bastantes imprecisiones en los pases. Había un partido para no cometer errores en cuanto a pases, sí, era este. Entonces, Cristante, no mames. Pisili lleva rato que viene entrando y no marca diferencia. Yo no estoy diciendo que Pisili sea un jugador ya top, élite y la chingada, y que partido con partido tenga que marcar diferencia, pero ya nos mantenía acostumbrados a tener cierta constancia, y que incluso decían, bueno, era normal que terminaron dejando ir a Bove para quedarse a Pisili. Bueno, al final, los últimos partidos que le ha dado la oportunidad a Ranieri para entrar de cambio, Pisili no ha hecho absolutamente nada de diferente. Es más, él entra y marca en el segundo. Entonces, no es que sea su culpa, pero carajo. Y todo el partido no puso un pase bueno, no puso una jugada buena, no aportó nada, no se vio Pisili tampoco. Entonces es como de, güey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Me parece que sí, los errores individuales en esta Roma, en este partido, también cobraron factura. Y que les digo, si bien la Roma no termina por jugar un mal partido, las individualidades creo que son el punto clave por el cual la Roma termina perdiendo el partido de hoy, y muy probablemente perdiendo su oportunidad de jugar en Champions League. Sin más, ya hablaremos de lo que le depara a la Roma, hablaremos un poquito más a detalle sobre nuestras posibilidades todavía de jugar en Europa. Champions, hay posibilidades, sí, pero ya no está en nuestras manos, es la realidad. Sin más, recuerden obviamente comentar, dejar su opinión, lo que quieran aquí abajo en la caja de comentarios, darle por favor su like, su apoyo. Aquí mejoramos un poco la calidad del video, me dicen qué tal se ve, qué tal se escucha, y nada, recuerden obviamente compartir el canal, suscribirse y compartirlo con sus amigos romanistas o con gente que simplemente ama el fútbol.